Las tentaciones y la humanidad de Jesús. Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie. A Dios nadie puede ponerlo a prueba. ¿Y cuál es la diferencia en este sentido con el hombre, que también puede ser tentado? ¿Y cómo afectó este hecho al hombre Jesús? Porque él era hombre, pero era Dios. Las tentaciones, ¿cómo le afectan? ¿Son reales las tentaciones de Jesús? Se empezará respondiendo que las tentaciones hechas al Hijo de Dios en el desierto sí fueron reales, como reales fueron también el deseo de alimentarse, el deseo de evitar el Getsemaní y la cruz, entre otras cosas. Dice la Biblia que Jesucristo en el desierto fue tentado por Satanás. Y lo primero que debe explicarse es que la persona de Jesús era Dios y por lo tanto era eterna e infinita. La persona de Jesús era Dios, era deidad. El origen de su persona no estuvo en el vientre de María, sino que habitaba en el seno del Padre antes de la encarnación, en el seno. Allí no habitan los ángeles. Ningún ángel, por muy grande que sea su graduación, habita en el seno. Estúdiese eso de seno. La persona de Jesús vino del cielo, la persona. Y por ser Dios, los atributos divinos de la persona de Jesús son los mismos de Dios el Padre. En otras palabras, lo que se originó en el vientre de María fue la naturaleza humana del Hijo de Dios. Jesús, la carne, el espíritu, el alma y el cuerpo. Humano. Aquí dos cosas importantes. Primera, esa humanidad de Jesús era perfecta, santa y sin pecado, como se explicó en otro mensaje. Y segunda, la persona que sustenta la humanidad de Jesús poseía los atributos morales de Dios, porque esa persona era Dios, como venimos diciendo. Bien, tentar la persona de Jesús ¿en qué? ¿Tentarla a qué? ¿Qué tiene Dios que aprender? ¿O qué tiene Dios que buscar? ¿Quién tiene algo nuevo que ofrecerle al Señor? ¿A Dios? Por eso intentar tentar a la persona de Jesús no era otra cosa más que poner en evidencia su origen divino. Porque la deidad lo es todo, lo tiene todo, lo sabe todo, lo puede todo. La deidad, Dios, lo disfruta todo. Nada tiene que buscar fuera de sí mismo. Él tiene existencia en sí mismo, porque Él es la existencia. Nada que aprender, nada nuevo que saborear, nada a lo que aspirar. El hombre no le puede ofrecer nada, ni el diablo. Ninguna nueva expectativa. Él, Dios, y la persona de Jesús es el absoluto. Por ello es que la Biblia dice que la persona de Dios es inmutable y omnisciente, no cambia. ¿Y hacia dónde cambiaría? ¿A qué más? No existe nada fuera de Dios. Por ello, Dios no cambia. Dios no puede ser tentado ni por sistema, ni por estructura, ni por esencia. Además, Dios no cambia porque su naturaleza y su esencia no pueden cambiar. Ahora bien, ¿se puede explicar esto de forma que nos aproximemos más a la persona de Dios y a la persona de Jesús? Sí, y esta es la explicación. La santidad y la rectitud de Dios, como todos los demás atributos personales de la deidad, no son sólo una parte, un elemento o un componente de la persona y el carácter de Dios, sino que los atributos de Dios, como la rectitud, es su propia persona y su propia esencia. El amor y la justicia, por ejemplo, no son un componente o un elemento de la naturaleza de Dios, sino que es Dios mismo. Dios mismo. Dios no solo tiene, sino que Dios es. No solo tiene amor, sino que es el amor. No solo tiene misericordia, sino que es la misericordia. No solo tiene justicia, sino que es la justicia.
Y nada ni nadie deja de ser lo que es. Por ejemplo, la ballena no puede dejar de ser ballena, siempre lo será. Aunque esta figura parezca y resulte grotesca. Todo lo que deja de ser lo que es, desaparece de la existencia. Otro ejemplo es que no se les puede pedir al hombre y a la mujer que dejen de ser humanos para convertirse en reptiles o en anfibios. Jamás ha sucedido eso, ni sucederá. El humo siempre será humo y jamás perderá su esencia de humo, porque el humo es humo. Y esta es la garantía de que Dios no puede ser tentado, ni dejará de ser Dios nunca, ni puede querer dejar de ser Dios, ni nunca dejará de existir, por lo tanto, la justicia y el amor. Dios es la esencia de todas las cosas. Dios es el eterno existente. Yo Yahvé, sí, yo Yahvé. Yo soy el que soy, lo que soy. Sin embargo, el hombre no es la esencia de las cosas, sino que tiene algo. El hombre no es la existencia, no es el amor, sino que posee algo de amor. El hombre no es la justicia, sino que tiene una dosis de justicia. Y su justicia y su amor pueden aumentar o disminuir. Y porque estas cosas en el hombre pueden aumentar o disminuir o incluso desaparecer, el hombre puede ser tentado y obrar injustamente. O puede ser estimulado a ser cada vez más justo y más amoroso. Puede ser una cosa hoy y otra mañana. Puede cambiar de pensamiento, de ideas, de valores. Es libre de escoger lo que desee, es libre. Sí. Puede aprender o volverse ignorante. Esto es propia de todas las criaturas de Dios, incluso el diablo, Lucifer o Satanás. ¿Por qué? Porque solo Dios es el absoluto. Sí, también Lucifer, a pesar de su sabiduría original y grandeza, cambió la verdad por la falsedad, la verdad por la mentira. No es un error, una decisión. Y en el Edén el hombre también cambió las normas divinas por los propios criterios y pareceres. ¿No lo ven? Una prueba de las decisiones y cambios que el hombre realiza en el libre desarrollo de su libertad está en el carácter jurídico que va tomando la homosexualidad a nivel mundial. El matrimonio, tal y como lo instituyó Dios, tiende a ser desplazado. No desaparece. No lo ha hecho nunca. Esta situación no es nueva. Pero tiende a ser desplazado. Sin embargo, Dios, por ser un Dios inmutable, no cambia de valores ni de parecer, porque todo lo sabe desde el principio, conoce el final desde el principio. Y además Él es el que sustenta la creación original. Por todo ello, debe decirse que en la persona divina de Jesús, la justicia y la moral siempre son rectas, acorde con el carácter santo de Dios. En la humanidad de Jesús siempre habrá un juez justo, que actúa siempre en coherencia con las leyes de Dios, por lo cual, aunque sometido a tentaciones Jesús o a pruebas, actuará y actuó tal y como lo hace Dios en rectitud. Nadie ha podido torcer a Dios. Cuando pudieron hacerlo en el Getsemaní, fueron vencidos. Nadie ha podido convencer a Dios de otra cosa. No traten de hacerlo los creyentes, que son los que más tratan de hacerlo. Y con su victoria en la cruz, la maldad no durará para siempre, no será eterna. El mal ya no se puede eternizar. Sin embargo, el hombre cambia, porque en él la santidad o la justicia, como el resto de sus atributos o facultades humanas, forman parte de su constitución. El ser humano no es la santidad, ni es la justicia, sino tiene algo de santidad, y está llamado a ser santo. Está llamado a tener justicia, y a ser más justo cada vez y más santo. Es llamado a conservar la justicia y la santidad original,
aquella con la que fue dotado cuando fue creado por Dios. Justicia que lamentablemente perdió a causa de una mala decisión tomada en el desempeño de su libertad. Y por ser unas facultades o atributos puestos a prueba en el hombre puede perder toda su decencia y sentido de equidad. Mírese la historia. Que Jesús no cambia y no puede ser tentado ni tienta a nadie quedó demostrado en el desierto de las tentaciones. Cristo no cedió ni un ápice en su posición, en sus convicciones, no, en su fe no, en sus convicciones, porque las convicciones son el contenido de la fe. Cierto es que en su naturaleza humana y como hombre en el desierto tenía hambre, pero no cedió. El hambre no pertenecía a su deidad, sino a la naturaleza humana que tenía. Jesús fue altamente también sensible al tema de su persona como rey, cuando Satanás le ofreció los reinos de este mundo, porque él vino a ser rey, no como Dios, no, vino a ser rey como hombre. La tentación para que tratase de conseguir los reinos de este mundo por el camino más corto, sugerido por Satanás, tenía su lógica, pero no tenía la teológica divina. Solo la lógica humana, que consistía en el método humano, el camino más corto para llegar a ser rey. ¿No lo están viendo en los hombres? A ver cuántos políticos van a prisión. Ninguno. Cierto es que Jesús era el Hijo de Dios y que vino para reinar, porque nació para ser rey. Pero Jesucristo no cayó víctima de los métodos y maneras de hacer del hombre y del enemigo. Antes bien, Cristo en la cruz pagó el precio para ser rey. Ahora lo es por derecho de conquista y no solo como creador. Es rey no solo por esencia divina como Dios, sino que se encarnó para ser rey en su humanidad como el hombre perfecto en el gobierno futuro que vendrá a esta tierra, por cierto, pronto, no tenemos fecha, pero las señales son evidentísimas. Cristo quería ser rey, pero no siguiendo los métodos y las formas de los hombres y de Satanás. Rey sí, pero no según la voluntad y los intereses de los hombres religiosos. Cristianos no, o según el emocionalismo del populacho que más de una vez y de dos trataron de hacerle rey. Democráticamente, el Señor no es ni participa en ninguna democracia. Cristo ganó el dominio sobre esta tierra, pero siguiendo el camino de justicia señalado por el Padre. Uno de los elementos que formaban parte de esa justicia era la cruz del Calvario. No existía en Jesucristo un aprecio hacia las formas y los métodos de los hombres, porque su reinado no es una democracia, sino una teocracia, ni buscaba la aprobación de los hombres. Jesús no quiere ser el centro de atracción del grupo, porque los métodos de los hombres van contra la santidad de Dios y el orden universal. Estaban tratando en aquel momento y hoy en día también con la mismísima persona de Dios, que no podía ser cambiada, ni convencida, ni comprada, ni desviada, como estamos tratando de hacer. No trates de convencer a Dios, nadie lo ha logrado. Y así se comportaron los hombres, como el Bautista, Miqueas, Amós, Pablo, Elías y otros. Se comportaron de esa manera. No había quien los comprara, ni quien los convenciera, ni quien los cambiara ni desviara, para que luego los mismos creyentes nos digan hoy en día que nadie puede ser perfecto. Tienen problemas con estos hombres que he mencionado, con estos profetas, porque muchos de ellos sí lo fueron. Se han equivocado quienes han al maestro de Nazaret cediendo ante la fornicación y el adulterio. Otros, al ubicarlo al lado del discípulo Juan para apoyar el pecado de la homosexualidad, también se han equivocado, como los programas de televisión donde se ridiculiza al Señor y a su doctrina, como los Simpsons, que por cierto, los Simpsons han sido prohibidos en varios países, entre ellos Estados Unidos. No sabemos más que los americanos. No sabemos más. Allí está prohibido y en otros sitios también.
Pero los Simpson, que tantos evangélicos ven complacidamente, les agrada, incluso después del culto. Y estos quieren tener una amplia y generosa entrada en el reino eterno de justicia y paz. ¿Sabes por qué? Porque les han enseñado que una vez justificados, lo demás es optativo. El infierno es para los curas. Eso es un error. Haber estado enseñando y seguir enseñando eso. Estimado lector y creyente, estimado hermano, lee la Biblia. ¿Cómo te la encuentras? No quites, no excuses los versículos bíblicos como si no fueran para nosotros. Lee la Biblia tal cual y trata de interpretarla así, tal cual. Ora y aprende del Rey de Reyes. Lo más importante no es danzar, no es bailar, ni pegar gritos y aspavientos desde el púlpito. Lo más importante es que conozcas al Señor. Y si no te están hablando mucho de Él, nunca llegarás a conocerlo, ni a Él, ni a su persona, ni su ley. Y por lo tanto, nuestra fe será una fe vacía de contenido, miserable, una fe miserable, que no nos podrá dar una amplia entrada en aquel día. Haz todo lo posible por enseñar esa palabra a tu congregación. Anima a tus hermanos si tu pastor no lo hace. Porque Jesús el Señor, ya Él está aquí. Su presencia se manifestará pronto. Y será tarde si no velamos, si no somos sobrios, si no vivimos el Evangelio que se ha vivido durante la historia. Porque el Evangelio que estamos viendo ahora con tantas herejías y enseñanzas nuevas es un Evangelio que se está practicando, enseñando solo desde hace más o menos unos 150 años, 200 años. De ahí hacia atrás, el Evangelio era otra cosa. Que el Señor te bendiga.